Como ustedes seguramente saben, esta noche vamos a discutir a esas alturas de la Liga de Fútbol si los clubes ricos también lloran. Y siguiendo la tradición de nuestro programa, ya que hoy hablamos de fútbol, lo más adecuado es que nuestras cámaras se hayan acercado hasta la bella población de Balones, en la provincia de Alicante. Allí se habla de fútbol con propiedad y con conocimiento de causa. Vamos a saber cosas de fútbol a través de la opinión de los habitantes de Balones. Adelante, Balones. La afición al fútbol pues está bastante repartida, es Madrid y Barcelona. Y yo soy del Valencia. Y no sé cómo quedará la liga este año, pero me parece que el Coruña es el que se la tiene que llevar la liga. A mí me parece que el Deportivo, el supera. Yo creo que también, ¿no? Seguro. Porque va muy Pues bien está dando muchísima caña, muchísima. Por lógica, este año ni Madrid ni Barcelona debe de ganar el Deportivo, porque es un equipo modesto y como modesto deben de ganar ellos este año. Barcelona empezó muy fuerte, pero el Coruña se va manteniendo. Lo único que el Coruña ha salido 2 partidos a conservar, a ganar el punto, y así no se puede ganar la liga. Los clubes pequeños muchas veces no ganan las ligas porque la liga es muy larga y entonces las lesiones y demás, y al final de la liga pues se quedan ya muy mermados y se imponen los poderosos. Tener suerte, porque si a veces puedes marcar y no marcas porque no tienes suerte. Eso depende de la suerte, eso es la suerte. Porque han hecho partidos buenos y sin embargo has visto que, como ahora Real Madrid y Tenerife, ¿qué ha pasado? Menos millones y más trabajo. A mí me convence que la fuerza es lo que gana los partidos, no ni es la técnica ni son los millones. La furia, el valor, algo que lleven dentro. Creo que algunos jugadores cobran demasiado y como ya tienen el bolsillo lleno ya se pasan un poco de jugar al fútbol. Debían de empezar por pagarles menos y que tuviesen más plantilla para el que no rinde fuera al banquillo. Algunos jugadores ganan más que otros. Para mí debían de ganar todos igual, entonces jugarían todos entre sí, todos igual, todos ayudarse. Hay que ver los yugoslavos y los rusos que hay aquí en España, que han venido casi con un plato de lentejas y están dando una demostración de lo que es jugar al fútbol. Yo tengo mi yerno que es de Barcelona y mi hijo es del Real Madrid. Ay, date prisa que tengo ya un poco así soleada. Esa es la encuesta que hemos hecho en Balones, donde también se habla de fútbol, naturalmente. Y de fútbol vamos a hablar en nuestro programa dentro de un instante. Vamos a plantear este tema, si los clubes ricos también lloran, con don Augusto César Lendoiro, que es el presidente del Deportivo de La Coruña, con don Inocencio Arias, con don Antón Martín Benítez, con don Antón Parera, don Julián García Candau y don Francisco José Carrasco. Eso será dentro de un instante. Ahora hacemos una pausa para la interesante publicidad de la 2 y volvemos enseguida. Pues bien, vamos a continuar. Cuando hace unos días el Tenerife eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey, la mayoría de los encuestados respondieron: es que el fútbol es así. Cuando al cabo de 48 horas el Betis, un equipo de segunda división, eliminó al Barcelona de la Copa del Rey, otros encuestados continuaron respondiendo: el fútbol es así. Cuando el domingo pasado Zaragoza, con un presupuesto de 1.400 millones de pesetas, le endosó 6 goles al Barcelona, cuyo presupuesto sobrepasa los 7.000 millones, los encuestados de siempre siguieron afirmando: el fútbol es así. Cuando ahora mismo el Deportivo de La Coruña, con un presupuesto de 1.700 millones de pesetas, le lleva 5 puntos al Real Madrid, que tiene 7.000 millones de presupuesto, y 6 puntos al Barcelona, ¿es que el fútbol sigue siendo realmente así? Y cuando la prensa especializada habla de crisis deportiva y económica del Madrid, ¿es que el fútbol es también así?
Y cuando Cruyff habla de la finalización de un ciclo en el Barcelona, ¿es que el fútbol es así? Ustedes perdonen, pero ¿el fútbol es siempre así? ¿No creen que tiene que haber alguna explicación más, no sé, más técnica, más profesional o incluso más poética de todo esto? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar ahora mismo en nuestra mesa de debate y se los voy a presentar a ustedes nuestros debatientes, don Augusto César Lendoiro, presidente del Deportivo de La Coruña. Buenas noches, don Augusto. Buenas noches. Después tenemos también a don Inocencio Arias, director general de Real Madrid. Buenas noches, don Inocencio. Hola, buenas noches. A su izquierda está don Antón Martín Benítez, compañero nuestro, periodista no deportivo, pero que es accionista del Betis. Eso es. Y tiene mucho que decir. Buenas noches. Ángel. Buenas noches. No lo sé, me da la impresión de que me habéis sentado a una mesa, que yo soy el pobre, que me habéis sentado a una mesa porque habéis decidido poner un pobre en vuestra mesa, pero en fin. Bueno, es que es Navidad. Pobre pero honrado, usted, Pobre pero honrado. ¿Quién es Navidad? A mi derecha está el gerente del Fútbol Club Barcelona, don Antón Parera. Buenas noches. Buenas noches. El director del diario AS, periodista deportivo, eso sí, don Julián García Candao. Buenas noches. Buenas noches. Y finalmente, en representación de los jugadores, que él dice que ya no es jugador, y evidentemente no lo es, don Francisco José Carrasco, exjugador del Barça y de la Selección Nacional. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muy bien, antes de conversar con todos ustedes, queremos escuchar la voz del pueblo llano. Y en este caso hemos acudido a una ciudad donde su equipo parece que está en crisis, puesto que con 2.768 millones de presupuesto aproximadamente, ocupa el lugar 14 de la tabla. Hasta Valencia han ido nuestras cámaras para saber no tan solo si el fútbol es así, sino incluso quién ganará la Liga. Adelante, Valencia. Yo creo que el Barcelona. Conforme está la puntuación, el Coruña es el que debe ganar. Pues nada, pues el Madrid como siempre. Yo el Deportivo de La Coruña. La Coruña. El Madrid. Para mí el gallego. No sé, yo qué sé, me gustaría que ganara el Valencia, pero... Los millones cuentan mucho, ¿no? Pero ahora este año se está demostrando que... Este año y el año pasado que vale mucho las ganas y el buen hacer. Creo que los jugadores deberían de cobrar arreglo del rendimiento, creo. Creo que es la base del fútbol. Creo que un jugador de fútbol no tiene por qué cobrar más que un taxista, por ejemplo. Pues la solución sería repartirlo un poquitín más equitativamente, no con un equipo que ganan, un par de ellos ganan doble que todos los demás y luego trabajan todos los mismos en la misma cancha. La prueba la tiene con Julio Salinas, que cobra menos que muchos de los Barcelona y tiene más furia que muchos delanteros del Barcelona. La furia española. No es que cobren demasiado, es el negocio que haya, importa más el dinero que lo que es el juego. Claro, siempre han mandado los millones y ahora más. ¿El Valencia qué pasa con El Valencia pues se queda del medio para abajo, el Palomo a segunda división. El Valencia fatal. ¿Cuál sería la solución para arreglarlo del Valencia? Pues cambiar directiva y futbolistas, todos. ¿Están cobrando demasiado los equipos grandes, los jugadores? Yo creo que sí. Eso sí, yo sí lo entiendo. No se ganan ni el agua que se beben. Cuando prueban el arroz de Valencia ya no se quieren ir y están muy bien acomodados. ¿Conoce la Liga Española? Claro que conocemos la Liga. ¿Quién va a ganar este año? Este año Barcelona. Oh, no. ¿Quién es el primero ahora? ¿Saben ustedes que no tiene ningún valor sociológico la encuesta que planteamos en nuestro programa, que es simplemente sacar las cámaras a la calle y un poco contrastar las opiniones entre unos y otros? De todas maneras, yo creo que si han estado ustedes atentos a lo que se ha dicho en esta breve encuesta en las calles valencianas, pues se habla mucho de dinero. Yo creo que el factor económico en la gente que entienda o no de fútbol pues le pesa, y se habla mucho del dinero que cobran los futbolistas. Yo me acuerdo de una respuesta de un taxista que decía que bueno, pues un futbolista debería ganar pues como un taxista. Yo no sé, imagino que plantear esta cuestión de entrada aquí diciendo si el taxista y el futbolista deberían de ganar lo mismo, no creo que sacáramos el agua muy clara, ¿no? Todo esto, señor Parera, no, sobre todo siendo usted gerente de un club como es de Barcelona, que cobran bastante más que los taxistas, sus empleados. Hombre, es que un taxista me parece que hay poca gente que pagaría o que sería socio para ver un espectáculo como un taxista. Yo pienso que, de todas formas... Pero un taxista con un balón delante conduciendo... Eso sería quizás un espectáculo.
espectáculo, pero nunca sería un sentimiento. Y el club de fútbol, al menos tal como lo entendemos en Cataluña, tal como se entiende en Barcelona, tiene que ser por filosofía un sentimiento, por filosofía una ilusión. Y a partir de aquí se puede construir un equipo, se puede construir un esfuerzo colectivo, se puede construir un ir siempre hacia adelante, ir a buscar nuevas metas y colaborar en el proyecto del fútbol, ¿no? Yo pienso que, hombre, los taxistas y los gerentes, naturalmente, y todos los que tenemos en las profesiones, que nunca podemos llegar a ser futbolistas, nadie paga por vernos, y a cambio los futbolistas, la gente los admira y la gente les quiere ver siempre. Antón, añadiendo un poco lo que estás hablando, yo veo difícil un taxista que a los 32 años se pueda retirar, ¿no? Entonces el futbolista, desgraciadamente a los 32 años, pues tiene que haber ahorrado mucho para poder planificar un poco su vida, ¿no? Hay una cosa muy... Sí, usted, claro, pueden entrar ustedes cuando quieran y salir cuando quieran, me refiero... y sobre todo si se lanzan a la yugular, como ha ocurrido en algunos otros programas, con una sonrisa en los labios, eso es lo único que les pido. O con dos. Yo pienso que el futbolista es quizá la profesión que sin estudios puede practicar cualquiera, es decir, que el que llega por sus propios méritos. Y es una cotización de mercado. Es decir, no se baraja en otras situaciones. Igual que cada uno en su profesión pues tiene a lo mejor que hacer una carrera o tiene que tener unos conocimientos. Todos nacemos inicialmente con las mismas posibilidades, más o menos teóricas, de ser buenos jugadores de fútbol. Los que llegan, yo pienso que están bien pagados, pero pienso que el espectáculo del fútbol es así, efectivamente, como se decía, pero es que es así, gracias a Dios. Es así, porque son los que reúnen al final ni más ni menos que 100.000 espectadores un día sí y otro también en Nou Camp o en el Bernabéu, ¿no? Y eso vale mucho dinero. Lendoiro, es así porque ustedes quieren que sea así. Porque es verdad que el mercado existe y yo no me voy a meter con el mercado, ¿no? Está en la Constitución, además, el libre mercado, el fútbol está dentro de la Constitución también, naturalmente. Pero cuando funcionan mal algunos indicativos económicos, se controla el mercado también y se busca la manera de, pues no sé, de evaluar una moneda, de hacer más dinero para que haya más dinero en circulación, aumentar el coeficiente de caja de los bancos para que no haya tanto dinero en circulación. Es decir, que hay medidas que se toman por la autoridad. Y ustedes, que son la autoridad, no toman ninguna medida por una cosa que parece razonable, puesto que lo han dicho... Bueno, ¿cómo no va a ser razonable lo que digan en Valencia? De entrada lo es. Entonces, ¿cómo no va a ser razonable? Entonces, esa idea yo creo que está muy extendida. Yo no me quiero meter con los futbolistas, no me quiero meter con que se retiren a los 32. Gordillo está con 36 jugando muy bien y corriendo muy bien la banda, ¿eh? Eso es lo grave eso es lo grave. Mejor para él, mejor para él. Pero digo que ustedes deben hacer algo, porque eso es verdad. Cuestión de orden. Sí. Yo no he dicho nada cuando se ha contado aquí que el Betis le ganó al Barcelona y este señor ya está haciendo campaña por el Betis. Debo recordar que el Betis que le ganó al Barcelona fue derrotado en Villarreal. Que quede claro. Ya es mi pueblo. Ya has venido a meterte conmigo. Es verdad. Yo no sé si los que han aplaudido son de Villarreal o son de Barcelona, ¿eh? Es igual, pero yo son de Villarreal todos. Yo voy a romper una lanza por los futbolistas. Es cierto que los fichajes empiezan a estar un poco desfasados y que empieza a haber fichajes muy caros, que veremos si el fútbol español puede soportarlos. Pero hay una cosa que no acabo de entender, y esta demagogia de que los futbolistas ganan demasiado y otros profesionales no ganan demasiado. Es decir, las modelos no ganan demasiado, los cantantes de ópera no ganan demasiado, los cantantes de rock no ganan demasiado, los grandes presentadores de televisión o de radio no ganan demasiado, y los futbolistas sí ganan demasiado, que además tienen que retirar a los 33 o 34 años. No me parece justo. La oferta y la demanda está ahí, y bien, posible que esté esto desfasando un poco, como decía antes, pero no me parece justo esta demagogia que está haciendo ahora con los futbolistas. Yo no sé quién ha creado esta sensación, pero yo me acuerdo cuando la famosa crisis del Barcelona, del Hotel Hesperia, lo que les llamaban a los futbolistas o a los jugadores era peseteros, básicamente. Y el señor Paredes y el señor Carrasco se acordarán de esto. Sí, hombre, la tenemos demasiada todavía grabada en nuestra mente y mucha gente en nuestro corazón, ¿no? Yo pienso que el tema del fútbol es un tema que por desgracia está ahí. Vuelvo a decir antes, una ilusión, y esto se construye naturalmente siempre con dinero porque el mercado se autorregula, y yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antón antes, que nosotros no hacemos nada para regularlo. Yo pienso que estamos intentando regular el mercado, estamos intentando que haya más jóvenes jugadores que estén en primera división, estamos intentando frenar las fichas y las formas de inscripciones, porque el problema de los clubes a veces no son tanto lo que se gasta en jugadores, sino lo que se malgasta. O sea, pienso que los jugadores tienen un precio, hay que pagarlos,
y además como son los entrenadores o como son los que cuidan el campo o como son los que llevan las tequillas, pienso que esto todo funciona igual. Lo que hay que hacer es una buena planificación, porque los clubes a veces tenemos el problema, o hemos tenido, o hay algunos clubes en España que tienen problemas económicos graves, y esos problemas no vienen nunca dados en principio por el esfuerzo en jugadores, sino en otros esfuerzos paralelos. Está hablando el señor Parera, perdón, que yo simplemente soy el moderador y en cuando ustedes entren yo me callo. Yo solo quiero añadir, referente a este tema, que los jugadores creo que es una de las profesiones que más veces actúan al cabo del año. Pueden actuar 70, 80, 90 veces. Entonces yo creo que hay pocas profesiones que, aparte de eso, del número de actuaciones que tiene un jugador de fútbol, que si lo dividimos por lo que cobra, no sale tan caro. Y en segundo lugar, que a un cantante es difícil que le peguen o se le tiren a las piernas y lo lesionen para toda la vida, ¿no? Eso es algo significativo, ¿no? Un jugador siempre está permanentemente con el riesgo de romper su profesión. Y eso hay que valorarlo también, claro. Sí. Me parece que nos estamos desviando de la cuestión. Creo que hemos sido convocados aquí bajo la pregunta de si los clubes ricos también lloran. Sí. Y a mí me gustaría especificar lo siguiente, que el plural está mal utilizado. En realidad no existe más que un club rico, que es el Fútbol Club Barcelona, porque los demás tienen una economía sospechosa. El Real Madrid, por ejemplo, en este momento tiene una deuda elevadísima, tiene un patrimonio, pero tiene una deuda elevadísima, y la mayoría de los clubes, incluido el Deportivo de La Coruña, que como gana muchos partidos, tiene que pagar muchas primas, también tiene deudas importantes, porque en el fútbol lo curioso es que hay clubes que se han arruinado los años en los que han ganado más, como le ocurrió a la Real Sociedad, que tuvo que traspasar a jugadores, o le ocurrió incluso un año al Salamanca. Es decir, clubes ricos, en realidad solo es el Fútbol Club Barcelona. Y yo recuerdo que también llora, porque el señor Núñez de vez en cuando suelta la lagrimita, tanto cuando gana como cuando pierde. Porque es que no puedes olvidar nunca que ni los pueblos, ni las personas y las entidades que no lloran, no tienen capacidad para amar ni capacidad para sentir. Entonces, naturalmente que lloramos porque lloramos por emoción, o lloramos por alegrías, o lloramos por problemas y por tristeza, naturalmente, porque el llorar forma parte intrínseca de la capacidad de sentimiento que tienen los hombres. Parece que es más sano reír, pero... Sí, pero esto que pienso dicho... que nadie sabe reír si no sabe llorar. Sí, pero esto que has dicho, yo difiero totalmente, y perdona que te lo diga públicamente, yo creo que el Real Madrid, junto con el Barcelona, son los dos clubes que por su grandeza nunca pueden pasar épocas malas, como nosotros en el Barcelona la ha pasado, la directiva del Barcelona también ha pasado problemas y ha sabido sacar adelante un proyecto, ha sido ambicioso y ahí están los resultados, ¿no? Una buena planificación, un buen organigrama y aquí están los resultados. El Real Madrid en estas circunstancias efectivamente puede tener problemas momentáneos y de hecho los tendrá ahora, yo no sé interiormente cómo están, lo que sí te digo es que la grandeza, el proyecto que tienen los jugadores, que tienen los técnicos y que tienen, en este caso, su representante que está aquí, seguro que no están en ganar una UEFA, en estar en la zona media, están en quedar campeón. Entonces, para mí, esos dos clubes son atípicos totalmente. Bueno, pero es que la grandeza no es solo la grandeza deportiva. Estábamos hablando de riqueza y pobreza. Y la riqueza no va siempre acompasada con los resultados, o los resultados no se acompasan siempre con los dineros. Eso es lo que a mí me gustaría plantear aquí. Es decir, si me permiten un momento, don Francisco José y don Julián, en el fondo, si vamos a la estadística final, que supongo que es la que vale, yo supongo que, viendo el devenir de los tiempos, a más dinero, más triunfos. Y eso la historia yo creo que lo demuestra. Y que ocasionalmente clubes con menos dinero, con menos medios, pues obtienen una liga en un momento determinado, incluso dos, obtienen un triunfo en una Copa del Rey, pero que a la larga la vitrina del club con mucho dinero, sobre todo de dos clubes como Madrid y Barcelona, que pasan de muchísimos miles de millones el resto de las economías, estadísticamente siempre se lleva al gato al agua el que gasta más dinero. ¿Es verdad eso o no es verdad? Sí, es verdad, es verdad. El Barcelona y el Madrid son los que acaparan más títulos en España, pero afortunadamente para el fútbol, y sintiéndolo por el Madrid y por el Barcelona, el fútbol es un juego, entonces hay otros equipos con un presupuesto muy inferior, pues que se cuelan ahí y que ganan títulos. El Coruña este año va el primero, tiene un presupuesto muy inferior al nuestro. Los 4 semifinalistas de la Copa, el presupuesto de los 4 juntos será inferior probablemente al del Madrid y al del Barcelona, y se han colado ahí y nos han echado a los demás. Por lo tanto, el fútbol es un juego y lo imprevisto ocurre afortunadamente, pero si nos miramos la estadística, evidentemente el dinero es el que impera a la postre, a la larga. Lo imprevisto es la casuística, imagino yo, pero yo creo que la planificación, es un montón de cosas. La planificación es importante. Es una planificación adecuada, es unos fichajes adecuados en un momento determinado, es un ambiente en un club, es encontrar un esquema de juego
es un montón de cosas. Y eso... Y sobre todo un respeto a un proyecto. Porque yo supongo que, y si no, Antón totalmente de acuerdo ha vivido una cosa y otra y verá qué es lo que funciona. Enmarcarse un camino y no apartarse aunque las críticas sean constantes o aunque tengas problemas. Yo recuerdo cuando el presidente Núñez se hizo cargo de la presidencia de Barcelona hace ya 16 años, que en aquel momento el presidente contó a sus socios lo que estaba pasando en el club. Dijo, señores, estamos así, estos son nuestros números, estos son nuestros problemas, estos son nuestros futuros, estas soluciones. Todo el mundo le criticó muchísimo, tuvo unos problemas, yo pienso, de imagen y de temas personales muy graves. Esto se acompañó y después volvió a crecer cuando se dijo no a la televisión. Recordaréis aquellos años que España estuvo en televisión, los clubes cobraban 3 millones de pesetas. El resultado ha sido muy fácil. Todos los clubes están por ley obligados a hacer auditorías. Nosotros ya las hacíamos en el 78. Los clubes han pasado de cobrar 4 o 5 millones por presidio de televisión a cobrar 6.000 millones de pesetas este año por contrato de televisión. Y todos los clubes en España son sociedades anónimas o tienen que avalar sus presupuestos. Y el Fútbol Club Barcelona, que cogió el toro por los cuernos en su momento, no solo no es sociedad anónima, sino que está exento de avalar. Pienso, como ha dicho Paco muy bien, hay que marcarse una línea y hay que saber que esta línea tienes que comunicársela a tus socios, porque en definitiva son los que hacen que esta ilusión colectiva pueda funcionar. No hay que mirárselo como un negocio, pero hay que tratarlo como un negocio. No hay que mirárselo como un negocio, pero hay que tratarlo como un negocio. Y hay que contar siempre la verdad y no moverse de esta línea, aunque eso te cause problemas, tengas riesgos y tengas problemas de imagen como los directivos y como el presidente Núñez. ¿Y quién te dice cuando te vas de la línea? O sea, tú dices marcar la línea, pero ¿quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Y cómo le haces caso a alguien que te diga que te vas de la línea? Pues yo te recordaré que con el primer año del señor Cruyff en Barcelona, bueno, yo pienso que todos llevamos mucho tiempo en el fútbol. El primer año del señor Cruyff en Barcelona hubo una campaña terrible para hacerle dimitir, y recuerdo una asamblea extraordinaria en que el presidente casi tuvo que suspenderla porque todo el mundo quería echar al señor Cruyff. Y el señor Cruyff, en el devenir del tiempo, ha sido el entrenador más importante que ha tenido en nuestra historia. Bueno, el señor Cruyff ha tenido la gran historia y el gran triunfo que ha tenido, pero si el señor Núñez en aquel momento no se planta en la asamblea y gana su credibilidad, es imposible hacerlo. Y tú, Paco, supongo que lo recuerdas. De todas maneras, yo creo que deberíamos dejar hablar al señor Lendoiro, porque además pasado primero. No es una cuestión, y es que yo creo que no es una cuestión de números, ¿no? Es una cuestión de rentabilidad. Claro, compararnos a nosotros con el Madrid y el Barcelona, gracias señor García Candau. La lástima es que no nos podamos comparar de verdad, porque a mí me encantaría tener una ciudad de 4 o 5 millones de habitantes, me encantaría tener un estadio de 100.000 espectadores, me encantaría tener las posibilidades enormes, tanto actuales como pasadas, de esos dos grandísimos clubes españoles, ¿no? Pero el problema del Deportivo no es una casualidad, es decir, igual que lo hace el Deportivo, lo está haciendo el Tenerife, lo están haciendo otros clubes, quizá con otro planteamiento distinto, como puede ser el Sporting de Gijón. En este momento estamos ante un momento quizá que pueda ser histórico para Galicia, que el Deportivo puede ganar la Liga, que el Celta pueda ganar la Copa y que el Compostela pueda ascender. Es decir, y ojalá todo esto se produzca, pero yo creo que es un problema de rentabilidad, es decir, ¿gana mucho o gana poco un jugador? ¿Es rentable o no es rentable el club? Eso es lo que hay que plantearse, porque si a mí un profesional de cualquier ramo, yo nunca he entendido a lo mejor de que haya unos sueldos muy limitados para personas que tienen una altísima responsabilidad. Ojalá hubiese que pagarles 100, 500 o 1.000 millones de pesetas y resolviesen problemas importantísimos que podemos tener todos los españoles. Ojalá. ¿Qué ha ocurrido en La Coruña? La Coruña, el milagro, ha sido una planificación, pero donde juega un papel decisivo el jugador y el entrenador. Que efectivamente antes se produce una filosofía de decir queremos esto, y hemos tenido la suerte de acertar y hemos tenido la suerte de que los jugadores pues, se hayan podido mantener sin lesiones, haciendo un gran conjunto, etcétera. Sí, pero partiendo de la base de la rentabilidad. Estamos hablando de clubes ricos y clubes pobres. Desde luego, si alguien puede hablar de pobres, creo que somos nosotros, que le damos 600 millones de déficit y que a pesar de lo que usted diga, no se preocupe que nosotros pagamos religiosamente todas las cantidades que tenemos. Lo único que hemos hecho ha sido pedir un aplazamiento, como miles y miles y miles de empresas españolas, en un momento determinado, porque a nosotros, por desgracia, no solamente también lloramos, sino que también nos deben. Entonces, pero, señor Lendoiro, al margen de la circunstancia del Deportivo actual, que ya le he dicho que probablemente usted, si acaba con déficit, es por culpa de los triunfos, y otros acaban con déficit y además con las derrotas, que es peor. Pero es que antes he hablado aquí del negocio,
Y el fútbol no es un negocio, o más bien es un negocio ruinoso, porque no debemos olvidar que en este momento el plan de saneamiento está pilotado por la Liga de Fútbol Profesional con un agujero de 26.000 millones de pesetas, que es lo que se debía hasta un determinado momento, lo que debían los clubes de primera y segunda división y alguno que está en segunda B, por cierto. Pero es decir, han cambiado las cosas desde que existe una nueva ley, desde que existe una liga de fútbol profesional y desde que se está convirtiendo, hay un seguimiento de la economía de los clubes, existen las auditorías y se controla más el dinero y se gasta seguramente con más tino o con más prudencia. Pero efectivamente el fútbol nunca ha sido un buen negocio y la prueba es que todos los clubes de primera división están dentro del plan de saneamiento con alguna cantidad, unos más importantes que otros, pero todos están ahí. Y, por supuesto, es evidente que en los últimos años ya se ha producido alguna ampliación de capital para poder pagar el déficit de la temporada anterior y, presumiblemente, esta temporada habrá alguna ampliación más de capital para pagar otro déficit. Es decir, que el fútbol, de cualquier manera, sigue siendo deficitario. Lo milagroso es exactamente que el señor Lendoiro pueda ser campeón de Liga este año cuando su presupuesto es efectivamente muy inferior al del Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Y yo pienso que además, o me gustaría plantear si la crisis en los clubes ricos es más crisis todavía. Es decir, se nota más. Estoy pensando, por ejemplo, en el Madrid y en la prensa cómo se ha cebado en ustedes, o en la prensa, digo, en los medios informativos, cómo se ha cebado en el tema de la crisis. Cualquier club que esté acostumbrado a ganar, ¿no?, y que tenga problemas deportivos, de resultados o económicos, pues es traumático el que llegue la llamada crisis. En el Madrid o el Barcelona, como están acostumbrados a que los Reyes todos los años le traigan algún título, pues el año que no hay ningún título y que además se pierde algún partido de forma clara ante un enemigo teóricamente muy inferior, entonces empiezan a acumularse, el trauma se acumula con las críticas y las rencillas y las desconfianzas y tal. Es que yo creo que los clubes que ganan siempre todo o casi todo, cuando tropiezan, claro, duele mucho más. Hay una pregunta que es que creo que Tom la ha insinuado en un momento dado, que es que ¿qué responsabilidades tiene que pedir el socio? ¿O quién tiene la responsabilidad y a quién hay que pedirla? Y quiero añadir a eso que estás planteando una cosa más. Antes decía Lendoiro, lo importante es si el que es capaz de llevar un club adelante es el socio, el entrenador y tal. Y añado yo, siempre el presidente ha tenido una extraordinaria importancia en el mundo del fútbol, bien lo sabéis. Pero es que ahora que son sociedades anónimas, algunos presidentes tienen todavía mayor importancia o mayor peso que antes. Y hemos pasado a una forma de gobierno del club que se ha modificado. Por ejemplo, ¿quién hace los fichajes? ¿Quién ha fichado a Bebeto? Lendoiro. Y se fue allí a ficharlo y dijo, yo lo ficho. ¿A quién hay que pedirle permiso para fichar al próximo jugador, al portero del Celta? Cañizares. Al presidente del Real Madrid. Hay que pedirle permiso porque es el que... Es decir, el presidente es el que ficha, y sobre todo los fichajes de fuera. Y el presidente ahora, como sociedad anónima, ha adquirido una importancia y un peso tan grande que, si le sale bien, y es un tipo listo y que sabe bien llevar las cosas, como es el caso evidente de Lendoiro, no le estoy haciendo ningún piropo, sino que es evidente que va bien, pues mira qué bien va. Pero ¿y el presidente que va mal? Pues tiene que hacer otra ampliación. Ha cambiado el peso específico del presidente, ha cambiado de alguna forma. A partir de este tema que está planteando... No, eso no ha cambiado tanto, porque ¿no? En los clubes que no son sociedades anónimas, el presidente también es el que tiene la voz última y decisiva a la hora de fichar. Ustedes saben que no solo en la mesa que estamos aquí debatiendo, sino que tenemos algunos testigos en una fila de enfrente, en la fila 1. Y me gustaría pasarle la pregunta, esa que estábamos debatiendo un poco, y que yo creo que tendrá algo que decir. Pues bueno, un invitado nuestro que es compañero en las labores radiofónicas de San Anacleto, Rodríguez Moyano, que es del Atlético de Madrid y que es un socio de un club precisamente en el cual no ya ahora, sino desde mucho antes de las sociedades anónimas, parece ser que su presidente se ha tomado unas decisiones muy presidencialistas y de eso se le ha acusado. ¿Qué piensa usted de todo esto, don Anacleto? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, yo pienso que cuando eran sociedades un club con deportivas... 2.400 millones de presupuesto, ¿no? Ya. Atlético de Madrid, no, lo digo Pero para... yo digo que a mí me cabreaba mucho el señor Gil cuando era una sociedad deportiva, cuando yo era socio y pagaba todos los meses. Realmente. Ahora que el equipo es suyo, bueno, a mí me parece que los culpables son los jugadores, porque los demás, él es el que arriesga el dinero, él es el que pone el dinero y los demás poco podemos hacer, ¿no?
Esa es mi opinión. Ajá. Cuando los poderosos lo pasan mal, cuando los ricos clubs también lloran, ¿qué piensa el aficionado? Y tenemos un aficionado de excepción también en la fila 1, en la fila 0 de nuestro programa, que es Rodi Ventura, que ustedes habrán oído sonar muchas veces su trompeta por los campos de España siguiendo al Barcelona. Rodi Ventura, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y le habrán oído tocar la trompeta como artista, además. Sí. A más gente como aficionado. Sí, Cuando claro, el Barça va mal, como le está pasando ahora, ¿qué piensa usted? Pues el Barça va mal porque todos los equipos tienen sus altos y sus bajas. Y en este momento pues estamos así, pero no estaremos mucho tiempo. Yo creo que iremos para arriba. Además, el Barça no llora. En el Barça no lloramos nadie porque precisamente reímos mucho, porque tenemos las últimas 3 ligas ganadas, tenemos un campeonato de Europa y tenemos una fundación que estamos haciendo ahora, que es una maravilla, que yo precisamente tengo puestas aquí, además de mí, a mi esposa, a mis 2 hermanas, tengo a mis 2 hijos, inclusive a mi hija Yolanda, que vive en México, y la Iva, que vive en Málaga. O sea que todos a la fundación, que es una cosa maravillosa. Es estupendo. No, de ninguna manera nosotros lloramos, al contrario. El Barça, además, lo digo de corazón, por las cosas que han pasado en el Barça y por las cosas de ahora y las que vendrán, el Barça sigo creyendo que es más que un club. Es el corazón de Cataluña. Muy bien, creo que ha hecho un speech de... En fin, que conste que el aficionado, el compañero Anacleto, que podía haber hecho ese mismo speech con el Atlético de Madrid, no lo ha hecho, ¿eh? Lo digo porque... Nosotros no lloramos tampoco. Ustedes tampoco lloran. Nosotros no lloramos porque nosotros estamos en permanente estado de cabreo o de resignación. Bueno, pues mientras ustedes lo reflexionan en qué permanente estado están, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y volvemos en un instante. Continuamos en Tal Cual, en la última parte de nuestro debate, hoy centrado en el tema del fútbol y si los clubes ricos también lloran, que la primera conclusión que hemos sacado es que el único club rico es el Barcelona, por lo que han dicho la mesa, vamos, ¿no? Yo no tengo nada contra los otros clubes, pero ustedes han dicho esa afirmación y me extraña mucho que el señor Inocencio Arias acepte tranquilamente. Hay que saber lo que se entiende por club rico. Que tiene muchos posibles, si y que puede fichar y comprar. Si pensamos en patrimonio, yo creo que el Real Madrid tiene un patrimonio envidiable, muy envidiable, muy envidiable. Si pensamos en presupuesto, pues hay 2 grandes clubes en España que tienen un presupuesto muy distanciado de los demás, que son el Barcelona, efectivamente, que debe tener 7.400 y nosotros que tenemos 7.200. O sea que desde ese punto de vista, el Madrid es un club rico. Otra cosa es que en estos momentos tenga una asociación económica con un campo nuevo, que lo hemos hecho prácticamente nuevo, y con otros gastos, y que tenga una asociación económica de liquidez delicada. Pero aquí alguien ha hecho la broma de que tienen ustedes una piscina también, pero tenemos muchas piscinas. Esto era una broma. Nosotros, yo te quise decir, perdona, yo pienso que cuando hablamos de clubes ricos, ya sé que a lo mejor no es este el tema que tú quieres enfocar, pero el dinero solo es una consecuencia, quiere decir, el dinero solo es una consecuencia de algo. Nosotros, quizás si somos ricos, es porque nuestros socios, nuestros simpatizantes o nuestros aficionados están con nosotros, aun cuando las cosas nos van muy mal. Nosotros hemos tenido épocas que al club, en el 72, en el 68, en el 82, ¿no, Paco? Las cosas nos han ido mal, pero la gente ha estado con nosotros. Y esta es nuestra única riqueza. Es que a ustedes en general, comparado con el Madrid, les ha ido mucho más mal que al Madrid. Sí, esto nos deportivamente estoy hablando. Lo cual te tiene que dar la medida exacta de cuál es nuestra riqueza moral y nuestra riqueza espiritual y nuestra riqueza humana. Porque habiéndonos ido tan mal o no habiéndonos podido comparar con el Real Madrid, con los éxitos que tuvieron durante los años que sucedieron a la Guerra Civil. Ya hasta hace poco. No entremos en el famoso tema de la ayuda del franquismo. Hay cosas que no se pueden negar. Oye, hay cosas que no se pueden negar. Aunque estemos en Barcelona, eso es una santidad de tal magnitud. El Madrid, los primeros años del franquismo, no se comió una rosca. O sea, eso que el franquismo estaba metido en la cama. Estabais preparando el futuro. Es una santidad de tal magnitud que cuando el franquismo era puro y duro, el Madrid no ganaba las ligas, la ganaba otro equipo, entre otros el Barcelona. Y Franco no fue nunca madridista. Franco le gustaba Samitier, admitíamos una vez para siempre. Samitier y Zamora eran sus jugadores. No tenían ni zorra idea de lo que era el Real Madrid. El uniforme de la Falange era blanco, hombre. Quitámoslo por fin. Cuando el Madrid empezó a ganar ligas y empezó a meterse en Europa porque coincidió con la Copa Europa, aquel régimen que no tenía nada que llevarse a la boca, se montó en el Madrid
porque no tiene otra cosa en la que montarse. Bueno, eso va, no. En el franquismo se ganaron Déjale defender, por favor, en el franquismo se ganaron 5 medallas en Olimpiadas, en 30 y tantos años de franquismo. O sea que en el exterior era un régimen que estaba desahuciado y que no tenía nada que le abriera las puertas. Y llegó un equipo capitaneado por don Alfredo Di Stéfano que abrió las puertas. Si llega a ser el Barcelona, el Valencia o el Sevilla, el franquismo se monta hoz y coz en el Valencia, el Sevilla o el Barcelona. Pero cuando el franquismo era puro y duro, el Madrid no tuvo la menor ayuda. Ni al Bernabéu le ayudaron a hacer el campo, ni el franquismo se metió en la cama con el Madrid, porque el Madrid en los 40 era un equipo vulgarcito. Luego, cuando el Madrid se hizo grande, el franquismo se aprovechó y se abrazó al Madrid. Y se hubiese abrazado igual a ustedes. Bueno, eso de la política, que sería otro tema. Los pobres lo que sí tenemos derecho, no sé si a llorar, pero a hablar. Sí, pues hable usted. Entonces, yo Porque estoy usted me ha convencido- hecho declaraciones de este tipo político. No, Usted no. el año pasado me acuerdo que se quejó de que como usted era del PP no iba a ganar la Liga. No dije eso, pero bueno, vamos a dejarlo ahí encima de la mesa. La va a ganar en la temporada 94-95, aún sin ser del PP, aún siendo del PP. Lo que hay Que es la siguiente, esta no la va a ganar. lo que hay una cuestión que creo que son datos que puede situar a la gente. Yo le veía a Antón preocupado cuando hacíamos un parón, que decía, cuidado lo que va a ocurrir con el Deportivo dentro de un par de años, o dentro de 3 años, o dentro de 4 años, por ese crecimiento espectacular del presupuesto que se ha producido. Es verdad que lo ha dicho usted, señor Sí, Parera. lo dijo. No me lo dijo a mí, te lo decía a ti para que lo comentases, pero yo lo cojo porque es un tema que me gusta. A mí me gustan los temas naturales, pero me gusta más que se digan en directo, ¿no? Igual que le Para pasó que se al hockey, entere todo. ¿Y por qué razón? Claro. ¿Por qué razón? No, ¿cómo? ¿Que lo Igual que mismo? pasó en el hockey, ¿no? ¿Cómo que lo mismo que pasó en el hockey? Bueno, por si te olvidaste, somos actuales campeones de España no y sé, del ya. mundo de hockey sobre No, esto patines. ya lo sé. Actuales. Sí. Actuales. Eso es verdad. Hombre, vamos a ver. Viva el Depor. En fin, aparte de lo del hockey, que si quieres también podemos hablar de él, porque ahí sí que hay actuaciones totalmente extradeportivas y ahí estamos simplemente compitiendo. Empatamos con el Fútbol Club Barcelona en el Palau y empatamos en el Palacio de los Deportes de La Coruña. Es decir, que tanta diferencia tampoco existe, ¿no?, en el momento de hoy. Yo sí creo que vosotros tenéis un gran negocio y a lo mejor la rentabilidad de ese negocio sí que es responsabilidad vuestra. Es decir, yo en este momento doy cifras que son reales. Un 8% de los ciudadanos de La Coruña son socios del Deportivo. Y eso se produjese, por ejemplo, en Barcelona o en Madrid, estaríamos hablando de 300.000 o 400.000 socios. Eso quiere decir que hay una respuesta popular del ciudadano y que está de acuerdo con esos planteamientos. Y eso es lo que da lugar precisamente a que el fútbol en La Coruña no sea negocio, pero lo que sí da es para cubrir dignamente, y en los 5 o 6 años que llevamos de junta directiva actual, gente que viene toda producida por el fútbol modesto. Es decir, que nosotros hemos empezado hace muchísimos años en el fútbol modesto, continuamos simplemente con los mismos planteamientos, pero cargado de millones. Y hemos llegado a poner dificultades simplemente. Para nosotros es un inmenso orgullo, y sabemos que es dificilísimo que podamos ser campeones de liga, pero sabemos que hemos disfrutado mucho, que seguimos disfrutando y ojalá disfrutemos. Pero yo te puedo asegurar una cosa, Antón. El Barcelona, igual que el Madrid, son 2 grandes posibles negocios del fútbol español. Es decir, es para ganar miles de millones todos los años en el Fútbol Club Barcelona o en el Real Madrid. Esas son circunstancias. Menos millones. Son circunstancias que lo da la propia consideración de las cosas, y yo creo que en eso sigue. Por eso digo que no es negocio para los equipos de tabla media para abajo, difícil de mantenerse los de tabla media en esas condiciones, pero desde luego que es un gran negocio para los equipos que podrían tener Digamos todos que los puede días. ser, digamos que puede ser un buen negocio, un Yo- gran negocio yo hoy en día, sinceramente como están los precios de los jugadores pienso- y con lo que mantienen un club como el Barcelona o el Madrid, la cantidad de secciones que mantienen, desde el baloncesto hasta las secciones inferiores de club, ciudades deportivas, puede ser un negocio normal, pero un negocio de muchos millones. Yo creo que sí, pero bueno, son planteamientos. Usted, ¿no? don Inocencio, cuando ha entrado en el Madrid, porque supongo que tenía usted toda la información sobre la mesa antes de fichar como... No toda. Bueno, pues tenía bastante información, al menos la que publicaban los periódicos, vamos. Cuando usted ha empezado a ver contratos de los jugadores del Real Madrid, ¿qué cara ha puesto? No le veo la cara a usted personalmente, porque la tiene escondida ahí, pero... Depende Cuando ha visto de verdad los contratos. Depende del contrato. ¿Ha habido alguno que usted ha puesto cara de susto? Bueno, quizá porque no me esperaba, no situaba las cantidades con los jugadores. Ya. Pero en fin, ya saben, en el Madrid y en el Barcelona hay unos cuantos jugadores que están bastante bien pagados. Pero volvemos a lo de siempre, la ley de la oferta y la demanda. Si en aquel momento
esos jugadores no hubiesen sido fichados por Sino, pues a lo mejor se hubiesen ido a Italia o al propio Barcelona para INRI de la hinchada madridista, y entonces pues los contratos suben. Pero en fin, no es el tema en el que veo más sorpresas. No es el tema en que ha habido más sorpresas, lo acaba de decir usted. En el caso del Depor, del Deportivo de La Coruña, vamos, lo digo en confianza, el Depor, porque creo que es como los aficionados le llaman, se han producido situaciones insólitas. El Superdepor ya cuando son superaficionados. Que es que algunos jugadores, como desahuciados, yo no sé si la palabra es la adecuada, pero jugadores que no estaban o dando el rendimiento deseado en un equipo grande, bueno, pues han sido fichados por el Deportivo de La Coruña y no solo han dado rendimiento muy importante allí, sino que además el señor Clemente en algunos casos les ha llamado a la selección cuando, estando en un equipo grande, no les había llamado. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? Por ejemplo, Carrasco. Yo diría que el entorno es súper importante y el organigrama de un club tiene mucha incidencia en que un jugador esté a gusto o no. O sea, pongo por ejemplo Donato, y bueno, Aldana es otro tema, pero por ejemplo el tema del Atlético de Madrid con Donato para mí creo que es sangrante. Creo que un jugador como Donato, que es un gran jugador, que no rinda en el Atlético de Madrid no se debe simplemente a un problema deportivo. Eso es segurísimo. Yo creo que ahí en el Depor ha encontrado gente preparada, gente que le ha dejado trabajar y gente que le ha acogido y que no le ha insultado. Y eso es muy importante. Yo creo que el respeto entre las personas es muy importante y cada uno en su departamento, ¿no? No veo, por ejemplo, que el presidente se meta en hacer la alineación. Yo no lo veo. No veo que bueno, interfieran en cada uno en la parcela que tiene asignada en un equipo. Y añadiendo, para acabar rápidamente, la crisis de los grandes creo que viene sobre todo precedida del gran rendimiento que están teniendo los equipos de la zona media y de la zona incluso baja. Antes el Santander venir al Nou Camp a intentar ganar, o el Santander ir al Bernabéu a intentar ganar de esa manera tan descarada como vienen ahora, que viene el Sporting, el Santander, bueno, el Bilbao aunque es grande, Zaragoza, Tenerife, Betis. O el Betis mismo, ¿no? Bueno, pero el tema del Betis, con todos mis respetos, pasó la eliminatoria, pero no con esa autosuficiencia que puede demostrarte, por ejemplo, un equipo como el Tenerife, que bueno, yo creo que en cuanto a fútbol es de los 5 mejores de España, sin lugar a dudas, pero no quito mérito, por supuesto, al Betis, que supo pelear, supo ser fiel a esa fe que tienen ellos, y espero que le lleve a la primera división, porque me alegro. Después del Barcelona soy del Betis, lo digo públicamente, y yo creo que es debido técnicamente a que la crisis se fundamenta en que los demás equipos que estaban en zonas medias y zonas bajas están logrando cada vez intentar poner las cosas más difíciles a los grandes. No solamente es el propio equipo grande el que pierde un partido. De todas formas, yo quiero decirte una cosa, yo pienso que nosotros no estamos en crisis. Vamos a ver, nosotros hemos perdido unos resultados, pero como ha dicho antes mi amigo Rudy, nosotros somos los campeones de Liga, hemos ganado 3 ligas seguidas, y ese es un juego que de los 20 equipos uno gana la Liga y fíjate, 2 descienden. Ahora has dicho la frase, ahora has dicho la frase, en absoluto, la frase correcta, hemos ganado 3 ligas. Sí, pero no pasa Piensa nada. una cosa, lo importante, yo cuando empecé en la cadena SER, y perdona que haga publicidad, yo dije textualmente, la cuarta liga es la cuarta que tiene que marcar la diferencia de una era, que es la diferencia que ha marcado Milán, el Real Madrid, el Santos, el Ajax. ¿Para qué? Para no ganar las ligas en el último partido, aunque es merecida, por supuesto, porque hay que pelear hasta el último partido, pero no dependiendo del otro. Entonces, yo creo que se iniciaba esta cuarta liga pensando en que el Barcelona sentaría definitivamente y demostraría su superioridad. Yo creo que el único que va a estar en crisis es el Real Madrid, que sin embargo está el segundo. Está el segundo, claro. Paradoja de paradojas. Yo siguiendo No, la crisis fundamentalmente, Antón lo ha dicho la frase, 3 ligas seguidas. En el fútbol hay que tener hambre, y si no tienes hambre, te mueres. Y seguro que estoy dispuesto a morder a quien sea. Por eso te digo, quizás este revés con el Betis les venga bien a todos porque son ex compañeros míos. Tú no eres de la opinión de... Carrasco está diciendo bien claramente que este año el Barcelona no gana la Liga, es lo que está diciendo. No, yo digo textualmente... Sí, ¿quieres decir que el Real Madrid, que ha ganado 5 ligas seguidas, ya no tiene hambre? No, yo te he dicho... mira, te voy a poner un ejemplo. Si va Juan L., por ponerte un ejemplo, a la selección... Mira, te voy a poner un ejemplo clarísimo. El Real Madrid Depor. Sale Morales y Dani, me parece que es, delante. Con mucha hambre. Yo vi salir a esos 2 jugadores que estoy seguro que nadie en el mundo hubiese corrido lo que corrieron ellos y las ganas que pusieron.
¿quién del plató me puede decir que son mejores? ¿Que Zamorano o que Butragueño? ¿Quién me lo puede decir? ¿Son mejores? No son mejores, no son mejores. ¿Pero qué les falta? Unos tienen el baúl lleno, de éxitos estoy hablando, ya del otro no hablo, y Morales y Dani tienen todo un futuro aún. Tienen que hacer cosas que aún no han hecho. Llegar a la selección, apuntalarse en o jugar asiduamente en el Real Madrid. Bueno, pero yo creo que Zamorano y Butragueño salen al campo también con ganas. Sí, no, si de la profesionalidad no hablo, o sea, textualmente no hablo, pero no es lo mismo el jugador que ha ganado muchas cosas. Hombre, el jugador que no ha ganado nada, eso es lógico. Claro, el que debuta se come el mundo, pero eso no quiere decir que los otros no salen al campo con ganas. Por supuesto, y menos en un equipo como el Real Madrid y el Barcelona. Un poco a la pregunta que hacías, es decir, ¿qué ocurre con esos jugadores que llegan al Deportivo de La Coruña, que no han sido internacionales y que, sin embargo, se producen de tal manera que los llevan a la internacionalidad y que los puede llevar, bueno, pues a estar durante X jornadas en los primeros puestos de la Liga Española? Pues ni más ni menos que todos los jugadores que están en el Real Madrid, en el Barcelona, en las plantillas, sobre todo esos 16 que normalmente se visten, son más o menos de la misma calidad. Y lo que necesitan es jugar y demostrar que tienen las mismas posibilidades de éxito que los demás. Y aunque cobren y eso menos, lo encuentra en el Deportivo. Que saliendo de un club con más posibles, con más dinero, y pasando a un club menor en cuanto a posibilidades económicas, me refiero, no eran tampoco de los jugadores más pagados en sus respectivos clubes. Precisamente por esa razón, el Deportivo pudo ir haciendo esa cuestión, claro. Que yo también aprovecho para contestar, que yo no hago los fichajes, es decir, yo puedo plantear y poner encima de la mesa una serie de nombres, pero lo que sí se produce después es que a la hora de la verdad ningún jugador que llega al Deportivo sigue el visto bueno de Arsenio, ¿no? O sea que en ese aspecto es una... usted en Chencho Arias que iba diciendo que no, ¿eh? Yo creo que el presidente Lendoiro hace los fichajes. Claro, yo también. No, los llevo yo. Oiga, pues pero antes, ¿no? Los llevo yo, pero los llevo no directamente en el sentido de decir ficho a las personas que creo que debo de fichar. No. Todo lo que me va llegando, porque sí tengo yo quizá más información y la suministro, igual que me imagino que ocurrirá con el caso de Antón y que ocurrirá con muchísimos presidentes del fútbol español que aportan datos, ¿no? Y después son los entrenadores los que deciden que efectivamente se produzca. Y no sería... Hay que reconocerte, presidente, que tú hiciste lo que hiciste con el hockey y lo hiciste bien. Supiste fichar, supiste coger los jugadores que te interesaban y llamaste a un equipo. Pero también fue una cuestión de los entrenadores, es decir, lo que tú le das son los medios y lo que tú confías es quizá en una filosofía. Bueno. Ustedes no están viendo al señor Arias, pero constantemente está diciendo que no. Vamos a ver, Antón, ¿qué decía? Yo decía en relación con... De vez en cuando nuestro realizador que le pilla al señor Arias haciendo así. ¿Están en crisis o no están en crisis los equipos? ¿Están en crisis o no están en crisis? Yo creo que quiero recordaros, os voy a contar una anécdota de una persona que yo creo que ayuda muchísimo a saber cómo se tiene que llevar ese tipo de crisis. Un cantaor andaluz que se llama José de la Tomasa, que es del Betis, un día le dicen: José, ¿tú por qué eres del Betis? Si siendo del Betis se sufre mucho, chiquillo. Y dice: yo soy del Betis, no de sus resultados. O sea que eso que es una versión moderna y absolutamente sabia del man que pierda, en el fondo yo creo que ayuda a pasar naturalmente esa sensación de crisis que, como decía Rudy Ventura, él no la ve. Yo lo malo del caso es que no es que sea del Betis y no de sus resultados, yo también soy de sus resultados. Y aunque me alegro por ti, porque yo soy un caballero y reconozco que el Villarreal ganó al Betis, lo pasé fatal esa tarde. Pues mira, yo es una de las pocas tardes que pasé bien. Marcasteis 2 goles, Julián, que era así, de empujar nada más. Con todo respeto para quien los marcaron. A mí me gustaría... Tú viste bien el partido. Perdón, me gustaría dar paso a otro de nuestros testigos, que es un intermediario futbolístico. Yo no sé, ya sé que la palabra intermediario siempre suena muy mal, pero es don Ramón Mirabet, y él nos podía hablar precisamente de estos casos, de jugadores que provenientes de un gran club o un club con mucho dinero, pues bueno, porque no son comprendidos, porque no son alineados, por lo que sea, pasan a otros clubes. ¿En qué condiciones pasan a otros clubes? Bueno, buenas noches, primeramente. Esto es un mercado muy diverso. Y está muy complicado todo el asunto, como la situación del fútbol. Y en estos momentos cada vez hay más crisis en todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, lo que pasa que yo primeramente, la primera, que no hay seriedad, ya viene de arriba. Entonces,
Ahora mismo se están tocando, por ejemplo, jugadores, de que dicen pues para renovarlos y no renovarlos. Y yo sé claramente que hay clubes que no han hablado con los jugadores. Y esto sale publicado. Y esto sale... Nombres, como dice Cantinflas. Y esto sale publicado. Pero yo también sé... Lo Inocencio que en el fondo es periodista, le pide nombres. Yo primeramente, por mi trabajo, para mí lo mejor del mundo son los jugadores. Y después los directivos, no puedo hablar mal de los directivos. No me van a comprar ningún jugador, ¿no? Eso indiscutiblemente, ¿no? Pero desde luego está muy desfasado todo. Y si no hay una estructuración general desde arriba, en todos los sentidos, las cosas pues no pueden funcionar bien de ninguna manera. Está mal el negocio, según se ve. Sí, está mal el negocio de la compra y venta de jugadores. Y perdóneme la expresión. Sí, ahora yo diría otra cosa. Me hubiera gustado que, bueno, la suerte hemos tenido que al final no hemos llorado a nadie. No, nadie ha querido llorar. Nadie ha llorado, pero me hubiera gustado también que en la parte baja de los equipos de inferior categoría, por ejemplo, especialmente una muy importante, que es la segunda B, me hubiera gustado que habría alguien aquí también como defensor, porque siempre nos hablamos de los de primera división. Ya. Bueno, don Antón Martín Benítez... sí, bueno, pero ya le considera un primera división, lo considero ya. Muchas gracias, señor, muchas gracias. Ya me considero un primero, yo también. Sí. Y yo también. Decía... No, que dé algún nombre, porque la gente que está viendo el programa quiere personas, quiere caras. Ya, si no, el programa es muy aburrido y baja el rating y el share, y todos queremos... ¿Cómo entiende usted esas cosas? El otro día usted es director de una empresa en crisis, ¿eh? Sí, todos queremos y que la 2 suba. Entonces, que dé algún nombre y nos echamos todos sobre la carnaza. ¿Nos da usted un nombre? Claro. ¿El nombre de los jugadores? Sí. Pero si hay ciertos directivos de todos los equipos que ya se cuidan ellos de hacerlo entre ellos mismos. Ya. Es más diplomático que nosotros, ¿eh? Sí, mucho más. Más diplomático sobre todo Ahora, usted, que es diplomático. Son los mejores por eso, ¿eh? Bueno, estamos llegando al final de este debate y sí, don Julián. Es que se me ha quedado una cosa en la cabeza. Antes hemos hablado, ha surgido, Antón Parera ha sacado a relucir el tema del Madrid en relación con el anterior régimen. Pero yo estaba echando ahora cálculos, intentando recordar quién ha ganado más títulos en la democracia, y sospecho que también es el Real Madrid. O sea, que no nos libramos del Madrid ni con el franquismo ni con la democracia. Es que esto de centralismo es terrible. El franquismo... Ya lo decimos el franquismo avasallador y centralista le recalificó el campo al Barcelona y no a don Santiago Bernabéu en el Madrid. Pero es verdad que ha ganado más títulos también con la democracia. También. ¿Pero qué quieres? Que hablemos de la normalización. No he traído pagado, ¿eh? No he traído pagado este tío. Sí, un momento. Pero aquí, primero Paco y después Ton. Aquí lo mejor es que este año puede haber un beneficiado, y tremendo, que va a ser el Depor, casi seguro. Porque entre el Madrid y el Barcelona se van a tirar los trastos y se va a meter, como el año pasado casi lo logró, el Depor. La última, Tom. Dos cosas para cada uno de los equipos. Uno, Inocencio, el Betis debe jugar en el Bernabéu. No nos mandéis a la ciudad deportiva. Somos muchos. Vamos allí, nos da igual, vamos a seguir al Betis igual, y además, afortunadamente, los 2 últimos años ganando. No nos pongáis en la ciudad deportiva con unas sillas, como dicen en Sevilla, con unas sillas de Semana Santa, que se dice allí. No hagáis eso, el Betis no debe hacerlo. Y segundo, el Barcelona. Si ustedes quieren que nosotros juguemos el jueves, jugamos el jueves, encantado, pero no nos manden un fax, llámenos por teléfono y díganos, por favor, ¿os parece bien jugar el jueves? Jugaremos el jueves. Bueno, es decir, no traten ustedes a la gente como si estuviera en segunda, porque como dice aquel señor, somos de primera. El opinólogo de nuestro programa, Tito Mediagonal, creo que está en su casa cómodamente instalado siguiendo el debate. Buenas noches, Tito. Buenas noches, qué barbaridad. Permíteme que os aplauda porque hoy ha sido un programa, creo que modélico, interesante, pero no estresante, casi cafinitrínico. Y fíjate que cafinitrínico, tú vas a saber muy pronto lo que es eso. No sé de qué va. Ya lo sabes, sí. Bien, yo sigo con el puro apagado, como veis aquí, sí, con mi brandy de Montilla, elaborado con uva Pedro Jiménez de 120 años que me tienen preparado, pero que no lo voy a tocar, durante 8 semanas no lo voy a tocar. Me ha gustado mucho, pero sigo con esa terrible sensación. ¿Son los pobres que se están revolucionando contra los ricos? Pasamos un año horrible, están cayendo los grandes inversores, Conde, Roldán, y están subiendo pues empresas pequeñas, como el Depor, etcétera, etcétera.